En este vídeo vamos a abordar la utilización de las propiedades de ubicación incluidas en el módulo de CSS Grid, las cuales son utilizadas para modificar el orden en el que los grid items ocupan el espacio disponible en la cuadrícula y la cantidad de celdas que ocupan dentro de la misma. Los invito a descubrir el potencial de estas propiedades que, combinadas con la utilización de las grid lines como referencia, facilitan la construcción de la maquetación en un proyecto web, ya que es posible la creación de plantillas para indicar la cantidad de espacio y la ubicación exacta de un determinado contenido. Hola de nuevo y bienvenidos a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En esta oportunidad abordaremos el tercer grupo de las propiedades que incluye el módulo de CSS Grid, según la clasificación que realizamos hace un par de vídeos en la que mencionamos este tercer grupo como el de las propiedades de ubicación. Estas propiedades sirven para asignar el espacio que debe ocupar cada grid item dentro de la cuadrícula, especialmente cuando se requiere modificar el orden o secuencia en la que cada uno de ellos está escrito en el código de HTML y o cuando se requiere que uno o varios grid items ocupen más de una de las celdas de la cuadrícula. Para conocer su funcionamiento, vamos a utilizar el mismo código de HTML y de CSS desarrollado en el vídeo anterior, pero a este último le he realizado dos ajustes. El primero de ellos está asociado a los estilos asignados en la regla que utiliza la clase contenedor como selector y consiste en el reemplazo de la propiedad GridAutoRows por la propiedad GridTemplateRows, a la cual le he asignado un valor de 3 filas, cada una de 100 píxeles de alto, para obtener una cuadrícula de 3 columnas por 3 filas. La segunda modificación la realicé en la regla de estilos que utiliza la combinación de la clase contenedor con la pseudoclase nthchild, reemplazando la propiedad justifySelf por la primera propiedad del listado que vamos a analizar en este vídeo, llamada GridColumnStart, a la cual no le he asignado valor aún. Las demás declaraciones de estilo continúan iguales como los utilizamos en el vídeo anterior, y al revisar el resultado de esta versión de nuestro código en el navegador, se pueden ver los 6 grid items incluidos en el grid container, que sigue estando representado por el borde de color aqua. Además, al utilizar el panel de inspección y dar clic en el icono de grid que acompaña a la etiqueta div contenedora, aparece la cuadrícula completa, que en esta oportunidad cuenta con las 3 columnas y las 3 filas que se definieron. Antes de ver cómo funciona esta primera propiedad GridColumnStart, es importante recordar que en el vídeo en el que se explicó qué es y cómo funciona CSS Grid, se abordó el concepto de las grid lines o líneas de cuadrícula, las cuales son consideradas el elemento básico de este módulo de CSS Grid. Estas líneas que permiten la construcción de las celdas y que aparecen cuando utilizamos el icono grid situado al lado de la etiqueta designada como grid container en el panel de inspección del navegador, están acompañadas de números identificadores, los cuales inician en 1 y se incrementan al avanzar hacia la derecha y hacia abajo, como lo estamos viendo en la gráfica. Estos identificadores conforman los valores que se utilizan en este grupo de propiedades de ubicación, y puntualmente para la propiedad GridColumnStart se debe colocar el número de grid line vertical desde la cual se desea que inicie el espacio que debe ocupar un determinado grid item. En nuestro caso, y para ver la primera de las dos funciones que cumplen este grupo de propiedades de ubicación, que es la de modificar el orden en el que se ubican los elementos dentro de la cuadrícula, regreso al archivo de estilos y le asigno el valor de 1 a la propiedad GridColumnStart. Esta propiedad se utiliza para indicar desde qué línea vertical debe empezar a ocupar el espacio del elemento, que en este caso corresponde a la sexta hija directa de la etiqueta que tiene la clase contenedor, es decir, la letra F del contenido. De regreso en el navegador, se puede ver cómo este sexto elemento de nuestra cuadrícula
sigue estando al final de la misma, pero ahora ocupa un espacio diferente, el cual inicia en la línea vertical 1. De esta forma ya hemos empezado a modificar el orden de ubicación, pero para cambiarlo del todo debemos utilizar la segunda propiedad de nuestro listado llamada GridRowStart, la cual tiene un funcionamiento similar, pero en esta regla se utiliza como valor un número indicador de alguna de las líneas horizontales. Para añadirla a nuestro ejemplo, regreso al archivo de CSS y debajo de la declaración en donde utilicé la propiedad GridColumnStart, agrego otra declaración en la que empleo la propiedad GridRowStart, a la que también le asigno el valor de 1. Al regresar al navegador para revisar el resultado de este cambio, se puede ver cómo ahora la primera celda ocupa nuestro sexto elemento, logrando cambiar el orden en el que se ubica este contenido de la letra F dentro de la cuadrícula. Ahora vamos a revisar la segunda característica de este grupo de propiedades de ubicación, la cual consiste en modificar el espacio o la cantidad de celdas que ocupa un determinado elemento dentro de la cuadrícula. Para ello, vamos a regresar a nuestro archivo de CSS y debajo de la declaración en la que utilizamos la propiedad GridRowStart, vamos a agregar una nueva declaración con la tercera propiedad de nuestro listado llamada GridColumnEnd. Esta propiedad, al igual que la propiedad GridColumnStart, utiliza como valor uno de los números indicadores de las líneas verticales de la cuadrícula que representa el límite donde debe terminar el espacio que ocupa un determinado elemento. En este caso vamos a utilizar el número 4 para que el elemento ocupe todo el ancho de la cuadrícula. De regreso en el navegador, se puede observar que ahora nuestro sexto elemento ocupa el primer lugar de la cuadrícula y el espacio que ocupa corresponde a todo el ancho y la primera fila de la misma. Aparentemente, esta continuidad del espacio puede ser afectada por el valor gap asignado a la cuadrícula, pero si modificamos el contenido de esta etiqueta agregando el texto funcionamiento de las propiedades de ubicación, se puede ver que el contenido no se interrumpe y que al ocultar la cuadrícula, su distribución dentro de la caja es fluida. Un resultado similar, pero involucrando la cantidad de filas que ocupa el elemento, también es posible y para ello se puede utilizar la cuarta propiedad de nuestro listado llamada GridRowEnd, la cual utiliza como valor uno de los indicadores de líneas horizontales. Para ver su comportamiento, regresaré al archivo de CSS y debajo de la declaración de estilo, en donde utilicé la propiedad GridColumnEnd, agrego una nueva declaración de estilo en la que empleo la propiedad GridRowEnd, a la que le asigno el valor 3. Al regresar al navegador, se puede ver que ahora nuestro sexto elemento ocupa todo el ancho de la columna y las dos primeras filas de la misma, debido al valor 3 que acabo de asignar a la propiedad GridRowEnd. Adicionalmente, esta modificación ha generado como resultado que nuestros cuarto y quinto elementos se ubiquen en una cuarta fila, debido a que en la regla de estilos del grid container se definieron tres filas de 100 píxeles cada una, y dado que estas ya fueron ocupadas, los elementos se ubican utilizando el concepto de cuadrícula implícita que revisamos en el vídeo en donde se explicaron las propiedades básicas del contenedor en CSS Grid. La altura que toma esta cuarta fila se produce porque estos cuarto y quinto elementos, al estar situados por fuera de la cuadrícula explícita de 3 columnas por 3 filas que se definió para el grid container, y al no tener especificados estilos para ellos, han tomado stretch, que es el valor por defecto para la propiedad AlignSelf, haciendo que el contenido ocupe el espacio disponible en altura, como lo estudiamos en el vídeo anterior. En este punto vamos a volver a reposicionar nuestro sexto elemento, pero esta vez utilizaremos una forma abreviada de escribir estas cuatro propiedades que hemos analizado hasta este punto. Para ello, regreso al archivo de CSS y las cuatro declaraciones de estilo que utilicé en la regla cuyo selector combina la clase contenedor y la pseudoclase nthchild con el índice 6, las reemplazo de la siguiente forma.
La propiedad gridColumnStart y gridColumnEnd las elimino para reemplazarlas por la propiedad gridColumn, a la cual le asigno como valor el número 1 seguido de un slash y el número 4, lo que indica que este elemento debe ocupar el espacio que inicia en la línea vertical 1 y termina en la gridline vertical 4. Adicionalmente, las propiedades gridDrawStart y gridDrawEnd también las elimino y las reemplazo por la propiedad gridDraw, a la cual le asigno el valor 3 seguido de un slash y el número 4, indicando que este sexto elemento ahora va a ocupar el espacio que inicia en la tercera gridline horizontal y termina en la cuarta gridline horizontal. De regreso al navegador, se puede observar que estas modificaciones han situado nuestro sexto elemento al final de la cuadrícula según esa sintaxis abreviada que acabamos de utilizar. Existe otra forma de abreviar la escritura para definir el espacio que ocupa un elemento dentro de la cuadrícula, la cual emplea la quinta propiedad de nuestro listado llamada gridArea. Esta propiedad, al igual que las cuatro que hemos revisado en este vídeo, utiliza como valor los identificadores de las gridline verticales y horizontales, pero estos cuatro datos deben ser escritos en la misma instrucción colocando un slash entre ellos. Estos datos se deben escribir conservando cierto orden en el que se inicia con el indicador de la gridline horizontal del inicio. Después se debe colocar el número de la gridline de la columna de inicio. Enseguida se coloca el indicador de la gridline horizontal del fin y se termina con el identificador de la gridline vertical donde debe finalizar el espacio que va a ocupar el elemento. Con esta información vamos a posicionar de nuevo nuestro sexto elemento para que ocupe las dos primeras filas y todo el ancho de la cuadrícula. Para ello, regreso al archivo de CSS en el que elimino las propiedades gridColumn y gridRow para reemplazarlas por la propiedad gridArea, a la cual le asigno como primer valor 1 y a continuación escribo el slash de separación. Enseguida agrego el segundo valor que también será 1 seguido de otro slash y después como tercer valor agrego 3 porque el espacio que debe ocupar el elemento son las dos primeras filas. Finalmente escribo el slash de separación y como último valor utilizo el 4 para indicar que el elemento va a ocupar todo el ancho de la cuadrícula. Para revisar el resultado de esta modificación, regreso al navegador en donde se puede ver que nuestro sexto elemento ha vuelto a ocupar la posición inicial utilizando todo el ancho y las dos primeras filas de la cuadrícula como lo acabamos de abreviar utilizando la propiedad gridArea. Con base en estas propiedades y la estructura que se tiene en el archivo de HTML actual, vamos a realizar un pequeño ejercicio en donde el objetivo es lograr una maquetación similar a la que ofrece YouTube, en la cual se cuenta con un header, un menú lateral y el espacio para mostrar las miniaturas de cada vídeo, similar a la imagen que estamos viendo en este momento. Para ello regreso al archivo de CSS y la regla de estilos que combina la clase contenedor y la pseudoclase NTHChild en su selector, le modifico el índice para reemplazar el 6 por el 1, indicando que esta regla ahora definirá los estilos del primer elemento. Una vez modifico el índice, cambio los valores de la propiedad gridArea para dejarlos como 1/1/2/4 para que este primer elemento se comporte como el header de nuestra maquetación en el espacio que acabo de definir. Después copio la misma regla y la pego debajo, cambiándole el índice por el número 2, indicando que estos serán los estilos de mi segundo elemento. Dentro de esta nueva regla de estilos, vuelvo a modificar los valores de la propiedad gridArea, a la cual le asigno los datos 2/1/4/2 para que el segundo elemento tome la posición del menú lateral de navegación de nuestra maquetación objetivo. De regreso en el navegador, ya podemos ver cómo el primer elemento que tiene la letra A como contenido se ha posicionado como el header, el segundo elemento tomó el espacio del menú lateral de navegación y los otros cuatro elementos se están comportando como los posibles contenedores de los vídeos.
Además de abreviar la escritura de valores para definir el espacio que ocupa un determinado elemento dentro de la cuadrícula, la propiedad gridArea es utilizada para asignar nombres a los elementos y que estos puedan ser referenciados por plantillas que se crean con la propiedad llamada gridTemplateAreas. Para ver un ejemplo de esta funcionalidad, voy a restablecer el aspecto inicial de la cuadrícula, para lo cual regreso al archivo de CSS e inicialmente agrego un comentario a cada una de las últimas dos reglas de estilos, en donde combiné la clase selector con la pseudoclase nthchild utilizando los índices 1 y 2. Esto hace que nuestra cuadrícula regrese a su estado inicial, como lo estamos viendo en este momento en el navegador, y para restablecer la maquetación objetivo vamos a utilizar una combinación de las propiedades gridTemplateAreas y gridArea. Para ello, regreso al archivo de CSS y en la regla de estilos que utiliza la clase contenedor como selector, agrego una nueva declaración de estilo en la que utilizo esta nueva propiedad gridTemplateAreas, a la cual le asigno como valor una palabra que referencie el área o espacio que debe ocupar el primer elemento de la cuadrícula. En este caso, como el primer elemento es el header de nuestra maquetación objetivo, el nombre que utilizaré es justamente header, y dado que debe ocupar las tres celdas de la primera fila, escribo esta palabra header 3 veces dentro de comillas. Una vez asigno este valor a la propiedad gridTemplateAreas, me desplazo a la regla que combina la clase contenedor y la pseudoclase nthchild con el índice 1 en su selector para retirar el comentario de la única declaración de estilo y reemplazar el valor de la propiedad gridArea por la palabra header. Al regresar al navegador, se puede ver cómo este primer elemento ya está ocupando toda la primera fila y el ancho total de la cuadrícula, recuperando parte de la maquetación objetivo. Para hacer lo mismo con los demás elementos, es necesario regresar al archivo de CSS y debajo de la línea en donde escribí 3 veces la palabra header, agrego una segunda línea en donde escribo el nombre que le asignaré a los elementos que ocupan la segunda fila de nuestra maquetación objetivo. En este caso, la primera celda de esta segunda fila de la cuadrícula es el inicio de nuestro menú lateral de navegación, al cual le he asignado el valor sidebar, y para las dos siguientes celdas de la misma fila, las cuales alojarán dos hipotéticos vídeos, les asignaré los nombres de vídeo 1 y vídeo 2. Estos tres nombres los coloco en otra línea de código separados por espacios y entre comillas, como lo hice en la línea anterior. Para finalizar, y dado que nuestro menú lateral de navegación ocupa la tercera fila de la cuadrícula, escribo una nueva línea de código debajo en donde vuelvo a utilizar el mismo nombre sidebar, y para los otros dos hipotéticos vídeos utilizo las palabras vídeo 3 y vídeo 4. Una vez escribo estos valores, me desplazo a la regla de estilos cuyo selector combina la clase contenedor y la pseudoclase nthchild con el índice 2, a la cual le retiro el comentario y reemplazo los valores asignados por la palabra sidebar. De regreso en el navegador, ya podemos observar que hemos restablecido nuestra maquetación objetivo, pero esta vez hemos obtenido este resultado utilizando la plantilla construida con la propiedad gridTemplateAreas, haciendo referencia a los nombres asignados a las áreas de la cuadrícula. Hasta aquí este vídeo, que espero haya sido claro, útil, y si les ha gustado, ya saben, no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo, en donde vamos a continuar explorando más aspectos de este potente módulo de CSS Grid.